una pequeña capsulita, 1 o 2 minutos. Ariadna, te damos la palabra. Ok, pues buenas tardes. Yo soy oftalmóloga, egresada de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, la APEC, y también hay segmento anterior. Después hice neurooftalmología en el Bascom Palmer Institute. Y bueno, mi interés de estar en esta plática es de que a la par de lo que ha sido la oftalmología, yo he llevado algunas otras diplomados, digamos, uno de ellos es de yoga Kundalini, instructora de yoga Kundalini, y aparte he hecho una certificación para ser coach de la International Coaching Federation, la ICF, en el nivel de ACTP. Entonces, bueno, pues considero que es muy importante para todos los oftalmólogos estar enterados de cómo nos podemos cuidar y cómo podemos cuidar con lo que vayamos aprendiendo a nuestros pacientes en el área de la nutrición y del ejercicio y del yoga. Gracias. Muchas gracias, Ariadna. Y ahorita que decías del Bascom Palmer, es otra cosa que creo que de los tres que estamos aquí tenemos en común, ¿no? APEC y tres por el Bascom Palmer, ¿no? Yo todavía sigo manteniendo mi estatus, al menos en papel de profesor asociado del Bascom Palmer, aunque Eddie Alfonso siempre me reclama que solamente me ve en congresos, y creo que este año ni en congresos nos hemos visto, ¿no? Pero bueno. Webinar. Bueno, ya pronto va a ser. Esa es la forma de hacerlo. Y bueno, Ariadna y yo estamos ahí en el IMO. Es otra cosa que nos une. Y Jorge, bueno, también es un gran personaje porque nos ha ayudado mucho en el IMO y ha hecho unas cápsulas de promoción de salud visual. Entonces hay muchas cosas que nos unen a todos los que estamos acá. Pero bueno, la siguiente dama es la licenciada en nutrición Ruth Cortés, que creo que hay muy buena relación con Ariadna. Entonces, Ruth, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues mi nombre es Ruth Cortés, soy licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues a la par igual, así como la doctora, he tratado siempre de combinar tanto la parte en este caso, de la alimentación, con la actividad física. Entonces, yo soy también instructora, nada más que es en Hatha Yoga. También soy instructora personalizada en Pilates. Entonces, pues bueno, siempre he tratado de estar combinando estas dos cosas y para también poderle dar más recomendaciones a pacientes de cómo hacer las cosas de una mejor manera y que incluso ir más allá de la clásica recomendación de los 30 minutos o una caminata de 30 minutos, ¿no? Saber que tenemos como muchas opciones con las cuales podemos ayudar a los pacientes para mejorar la calidad de vida. ¿En dónde está ahorita? En Guadalajara. 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 Oh, bello Guadalajara. Sí, de allá nos conocemos, de Guadalajara. Tenemos muchas conexiones ahí. También porque Jorge, pues aunque es originalmente de San Luis, ¿verdad? Creo, Jorge, pero pues tapatío por adopción y convicción. Jorge, preséntate, por favor. Bien, gracias. Sí, yo desde los 7 años ya vivía aquí en Guadalajara. Yo estudié mercadotecnia en la Universidad del Sur de California, ahí en Los Ángeles, pero me dediqué mucho al tenis. Jugué representando al equipo de Copa Davis durante 15 años. Estuve como profesional después de la universidad 10 años y la verdad que sigo muy conectado en el deporte. Actualmente soy director del TEC de Monterrey en la área deportiva y la verdad que me encanta estar conectado al deporte, a la nutrición, a la salud. Así que pues gracias por invitarme y pues espero estar conectado con todos ustedes que son unos grandes personajes y grandes doctores. Muchas gracias, Jorge. Y Jorge ha sido muy modesto porque llegó a grandes alturas, tanto en singles como en dobles, ¿no? ¿Cuántos campeonatos ganaste de Roland Garros, Jorge? Bueno, sí, tuve la fortuna de ganar dos dobles mixtos en Roland Garros. En el US Open llegué también a semifinales en dobles. Estuve rankeado como número 51 en singles y 4 en dobles. Y eso fue mi vida por 10 años, ¿no? Así que muy bonitos recuerdos.
Muy bien, gracias Jorge por acompañarnos y Jaime, por favor, tú preséntate. Ok. Bueno, mi nombre es Jaime Martínez, soy originario de Aguascalientes. Hice mi escuela de medicina en Guadalajara, por eso me conecto mucho aquí con ustedes, porque conozco muy bien Guadalajara, me encanta esa ciudad. Después de ahí me fui a la Asociación para Evitar la Ceguera, y después de ahí terminé, hice mi Bascom Palmer, fellow de córnea y superficie ocular, catarata, y recientemente hace 8 meses soy asistente profesor aquí en Bascom Palmer. Y bueno, pues me gusta mucho la enseñanza. Aquí en Bascom Palmer eso me motivó mucho para seguir aquí, porque se da mucho esto de como una familia aquí en Bascom Palmer, y también es muy unido con Latinoamérica, ¿no? Eso me encanta también. Conozco mucha gente que viene acá y hacemos muy buenos proyectos, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, pues a mí en el deporte también es algo que nunca lo dejo, porque es mi salud mental que me hace, pues, levantarme cada día, ¿no? De todo el estrés de cada día, me lo saco ahí. No soy profesional así tenista, pero hago lo posible por correr, y no, siempre el yoga también me ayuda muchísimo para, pues, para todo el relajamiento, ¿no? Y ayuda mucho el yoga. Yo considero un deporte muy bueno, que muchos no lo consideran como un deporte, pero yo digo que la verdad sí funciona, o sea, es excelente. Y pues nada, aquí estoy, aquí a la orden. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, Jaime es un sustituto de lujo también de Guillermo Amezcua, que también es otro mexicano basado en el Bascom Palmer. Entonces, habitualmente estamos un poco más dispersos en los que son los ponentes o los tertulianos, mejor dicho, y Guillermo también es un gran deportista. Entonces, Tenista, muy buen pues tenista. bienvenidos a todos, muchas gracias. Y también tenista, sí, Muy buen pero tenista. creo que él fue el que le dio el pelotazo a Pancho Maciel, ¿no? Jorge, ¿o quién fue el En que le dio el febrero. pelotazo en el peso? Pero en la espalda cuando servía, ¿no? Exactamente. Lo tenía de compañero. Con esa clase de compañeros, ¿para qué quieres enemigos, no? Pero bueno. No, No, pues, es increíble. Sí, él es mi mentor, o sea, él es mi mentor, y fue mi mentor muchos años, y la verdad, ni respeto, o sea, no se cansaba, y terminaba la consulta de ver 50 pacientes y iba a jugar tenis, o sea, es increíble cómo le hace, pero bueno. veo que pone sus rutas de cuando anda corriendo Y y haciendo correr, sus y correr. maratones y todo esto. Y en ese congreso también tuvimos a Zubair Ansuri acá, entonces muchos tenistas y Bascom Palmer, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que nos unen el día de hoy. Bienvenidos a todos, y quisiera empezar con la primera idea que antes de que se ocultara Laura Malkin, porque sé que está muy de moda y esto del ayuno intermitente, porque incluso hasta entra uno a Facebook y ves muchos, y si eres de tal tipo y si no has hecho ejercicio, ayuna 4 horas y luego comes, ayuna 8 horas y luego comes, etcétera, ¿no? Como tenemos aquí una experta en nutrición y para no decir ninguna tontería, Ruth, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que el ayuno intermitente, desde el punto de vista occidental, creo que tiene pocos años que ha sido realmente como un boom, ¿no? Que podemos verlo últimamente en todas partes, ¿no? Entre libros, publicaciones y demás. Yo creo que todo depende de quién lo va a utilizar, y además hay diferentes formas de utilizarlo. Puede ser muy bueno, ya que, por ejemplo, si nos vamos a la cuestión de las culturas antiguas, ¿no? Desde lo que es la cultura china, la cultura hindú, en la parte incluso de Ayurveda, ya manejaban los ayunos que no eran intermitentes, sino más bien ayunos prolongados, que eran ayunos de 3 días hacia arriba, ¿no? Que también está también como retomando mucho auge. Y en el caso del ayuno intermitente es precisamente para adaptarlo un poquito más a aquellos que no tienen como esa fuerza, capacidad o voluntad incluso de hacer un ayuno prolongado, pero que tengan ciertos efectos similares a este ayuno.
Hay diferentes formas de manejar un ayuno prolongado. Digamos que una de las que se conoce mucho es la ventana como de alimentación, donde se puede decir, bueno, yo voy a mi primer alimento lo hago a las 8 de la mañana y el último alimento lo hago a las 6 de la tarde, ¿no? Y entonces, después de las 6 de la tarde, ningún alimento, dejamos todo ese tiempo a la persona, o se mantiene a la persona en un ayuno hasta el día siguiente otra vez a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que producimos? Que haya 16 horas del cuerpo donde no esté recibiendo alimento y que siempre además es un poquito más fácil que sea el dejar, por ejemplo, de cenar para lograr este ayuno intermitente, porque incluso pues ya se suman las horas de la noche y es como menos pesado, ¿no? Mantenerse durante el ayuno. Lo que sí es importante y que yo creo que hace falta como retomar es qué como mientras como, ¿no? Porque hay muchas personas que incluso por llevarlo, digamos, porque vieron la recomendación que era bueno el ayuno intermitente, hacen un ayuno intermitente, pero lo que comen durante las 8 horas que tienen para comer, pues no son los alimentos más saludables, ¿no? Yo creo que aquí sería como el énfasis, ok, si voy a hacer ayuno intermitente, qué bien, pero ¿qué voy a comer de alimentos en esas 8 horas, no? Si me voy a llenar... Si las garnachas están prohibidas. Exactamente, si me voy a llenar o de alimentos fritos, de postrecitos y cosas así, porque voy a hacer ayuno y con eso creo que voy a bajar de peso, pues yo creo que ahí es donde estaría el error, o creer que voy a estar saludable, ¿no? Entonces creo que sí es como ir un poquito más allá del ayuno es bueno, sí, pero ¿y qué como cuando como también, no? Creo que es la parte que hay que enfatizar. Yo quisiera hacer una pregunta en la cuestión, por ejemplo, una persona pues con bastante sobrepeso, si deja de comer en las 16 horas que nos estás contando, internamente jugos gástricos y eso, ¿no le hacen daño? Al principio, ahora sí que es llevar como al paciente, como paso a pasito, también no hacerlo como brusco, ni todos los días, ¿no? Hay también diferentes formas de hacer el ayuno intermitente, donde precisamente se va, yo creo que el paso número 1, antes de que alguien quiera hacer un ayuno intermitente, sería enseñarlo a comer alimentos más sanos, ¿no? Yo creo que eso sería como la pauta número 1. Y entonces decir, ok, una estrategia que pueda ayudarte a lo mejor a bajar de peso, si esa es la intención de manejar el ayuno intermitente, que tiene beneficios, y se han estado estudiando muchísimos, digamos, a nivel de prevención de patología, de diferentes patologías, pero yo creo que primero es decirle, a ver, antes de que quieras hacer un ayuno, aprendamos a comer bien, a equilibrar tus alimentos, a que sepas qué alimentos te dan carbohidratos, qué alimentos te van a dar proteínas, cuáles te van a dar grasa, qué tipo de grasas son buenas, cuáles son las mejores, ¿no? Y ya en base a esto, se puede llevar al paciente a que haga un ayuno y hacerlos, por ejemplo, primero ayunos cortos, ¿no? Un poquito más cortitos antes de llegar al de 16 horas de ayuno, para precisamente ir preparando el organismo a que pueda hacerlo y no caer en una cuestión como demasiado extrema, donde de repente pues el paciente se pueda llegar a sentir un poco mal, ¿no? Porque sí, claro que también tiene sus contras y tiene como sus focos de alerta que podrían ser pues que la persona se sienta más decaída, con menos energía, que incluso pueda haber dolor de cabeza. O sea, sí hay algunos efectos que pudieran presentarse en algunas personas. Entonces sí es importante como irlo manejando. Ahora, hay formas en las que, ok, a lo mejor no puedo hacer un ayuno tan largo y entonces empiezan con imitaciones a ese ayuno donde más bien se reducen muchísimo las calorías para que no se quede sin nada, pero que tenga un pequeño aporte mucho menor en calorías al que normalmente estaba acostumbrando. Entonces hay formas de llevarlo cuando la persona realmente está convencido o quiere hacer un ayuno. O sea, lo ideal es llevarlo con alguien, ¿no? Que alguien te vaya Sí, indicando, exacto, no nada más, exacto. mira, vi en el Facebook que esto es bueno y lo voy a hacer, ¿no? Sí, porque no sabemos si esta persona qué enfermedades tenga, si le vaya a caer bien o no, o sea, y además eso, ¿no? Que caiga en la ilusión de decir, bueno, voy a hacer el ayuno, entonces por ahí vi que no importaba si me comía una hamburguesa, pero que si hago ayuno, de todos modos me va a funcionar. Entonces, ahí es donde sería como el error, en que realmente, sí, el ayuno puede tener
estos efectos de poder limpiar la cuestión de la linfa, ¿no? Porque vamos sacando esas partes. El cuerpo incluso, por ejemplo, en ayunos que son un poquito más prolongados, puede empezarse a alimentar de todos los detritus del organismo, que son los desechos, y entonces, o de las células que están pues ya en mal estado, por decirlo así, y entonces tiene este beneficio, ¿no? Por eso se dice que incluso los ayunos pueden servir. La lonja. Sí, Además de la lonjita, digo, lonja. además de que sí puede Ahí se ayudarse. alimenta. Sí, o sea, sí, de todos eso. modos sería como esta cuestión de que nos puede ayudar a eliminar las células incluso que tengan ya información defectuosa, ¿no? Como células cancerosas, o sea, tienen realmente muy buenos beneficios, pero sí hay que saberlo llevar y poco a poquito, ¿no? No hacerlo de manera drástica. No sé si alguno de ustedes ya lo ha probado o lo ha intentado. Yo sí lo he intentado. Estás en mute, doctor Lassín. Sí, pásale. Tú dale. No, yo sí lo he intentado. El doctor Amezcuel fue el que me metió más bien la ketosis, o sea, la dieta Ajá. keto y Proteína, de prueba de proteína. Y la verdad, bueno, estamos hablando, cuando estamos hablando del intermitente, estamos totalmente hablando diferente de la keto, ¿verdad? Totalmente diferente, Sí. ¿verdad? Sí. Es Ok, diferente. perfecto. Digamos Bueno. que se pueden combinar o se pueden compaginar muy bien, pero también dentro de la keto es otro tema, porque, por ejemplo, de hecho, yo ahorita estoy manejando, sobre todo por la cuestión de pandemia, que muchas personas están empezando a subir mucho de peso porque pensaron que eran vacaciones y que podían comer todo y que era otro diciembre, ¿no? Pero más prolongado. Entonces, muchas personas empezaron a subir de peso y bueno, ahorita ya hay varias personas que están empezando a hacer la keto, que también está muy de moda. Sin embargo, ahí yo creo que sí hay que poner como mucha atención en qué tipo de keto se hace, porque digamos que la keto común es aquella que está llena de mucha, pero demasiada proteína, pero que también mete toda la grasa, pero generalmente la están llenando demasiada grasa saturada, ¿no? ¿Qué es esto? Muchísima grasa animal y entonces ayúnate los huevos, pero con muchísimo tocino, o si es versión mexicana, muchísimo chorizo, o las carnitas, o el menudo, no sé qué. Pero entonces también volvemos a lo mismo. Sí, sí es una keto y si vas a entrar en cetosis, pero ¿qué tipo de grasa te estás metiendo? ¿No? O sea, ¿de qué te estás alimentando? Quitamos los carbohidratos para que ayudamos a tu cuerpo a eliminar el exceso de grasa corporal y todo, pero ¿qué tipo de grasa de todos modos estás ingiriendo? Que a la larga también un alto consumo de alimentos cárnicos, o sea, alimentos de origen animal, también están asociados a cáncer. Entonces, a lo mejor es una persona que va a estar bajando muy bien de peso con este tipo de dieta tan extrema, pero que a la larga puede ocasionar otro tipo de problemas de acuerdo a su genética. Entonces, sí hay que cuidar porque también hiperproteica tampoco es muy bueno porque hay que cuidar también los riñones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, el tipo de keto que manejo se llama cetogénica clínica, que es un poquito diferente y es manejar como lo que le llaman ahora una keto clean, ¿no? Una cetogénica mucho más limpia, que nos cuidemos más bien en la calidad del alimento y no solo que me llene el plato de grasa y no importa de qué sea, ¿no? Creo que eso es también exactamente de chicharrón, de carnitas, de tocino, de chorizo, de todos los embutidos que se me antojen, de mucho queso crema, de crema de leche, pero por montones por todas partes. Y creo que esa es la parte que también hace falta como enfatizar, que sí tendríamos que cuidar bastante, ¿no? No irnos a ese lado que se ve muy, muy bonito, muy atractivo, pero que a la larga también va a tener sus consecuencias. de eso que decías, creo que es importante. Yo hice la dieta cetogénica y bajé, pero montones y estaba haciendo mucho ejercicio. Pero claro, luego, y como bien lo dices tú, eso de aprender a comer bien, tengo muy buen diente y lo sigo teniendo el mismo apetito que cuando tenía 15 años. Entonces, y no me enfermo por nada, puedo comer en los tacos de la esquina o en el restaurante más fino. Pero claro, si no entras en una nueva rutina, es muy, y es le digo yo, el efecto rebote, ¿no? Entonces, Claro. ese cambio de hábitos es importantísimo. Y me llama mucho la atención, Jaime, que tú sí lo estás incorporando y bueno, tienes un sensei ahí en Guillermo Amezcua y a ver, tú que estás en una rutina que sería más común para muchos de los oftalmólogos que estás en enseñanza clínica, cirugía, etcétera, ¿cómo lo estás compaginando? Porque no es fácil, ¿no? Platícanos tu rutina, La Jaime. verdad, prácticamente entré a una fasting intermitente sin querer. O sea, eso fue porque uno está tan ocupado y no alcanza uno a comer o no te da hambre
Y después fui leyendo y que eso es bueno, pues como dice la doctora, o sea, de una manera guiada por alguien, ¿no? Experto, ¿no? Por supuesto. Pero sí te da energía, la verdad. O sea, Claro. yo dejaba de, hacía el intermitente, el fasting, y sí me da energía. O sea, la verdad, y lo dejaba de hacer y yo sentía la diferencia. La verdad, eso sí. Y bueno, en cuanto a lo de proteína, alta en proteína, y es fácil esa dieta. Yo creo que es más fácil que, no es tan difícil, no es tan difícil. O sea, no es puro pollo, puro, pero, Sí, o sea, aquí, carne. Salgan plumas, Jaime. ¿Eh? ¿Cómo es pollo hasta que te salgan plumas, digo? Hasta que sea pluma, y luego ya le cambia una carne, luego ya le cambia una, no sé, pero el intermitente a mí sí me gustó mucho, ¿verdad? Así me da más energía. sí, claro. De hecho, es mucho más fácil alguien que ya está haciendo una cetogénica poder entrar en ayuno intermitente Sí. a alguien, ¿por qué? Porque ya está, digamos, primero acostumbrado que ya no necesita los carbohidratos o que sabe que puede realmente utilizar los carbohidratos como una fuente de energía. Entonces es más fácil poder decirle a alguien que ya está en cetosis, oye, ¿sabes qué? Podemos intentar ayunas 2 días a la semana de no cenar. Pero como durante el día está comiendo bien y tiene grasa, pero bueno, sobre todo cuando es grasa de buena calidad, pues tenemos mucho más fácil esta adaptación de decir, perfecto, porque ya ni siquiera me da hambre, ¿no? Y que el cuerpo pueda utilizar realmente las reservas de energía, que es la grasa almacenada, para que pueda utilizarlo como fuente de energía. Entonces, de esta manera, digamos que las dos cosas se complementan bastante bien y es más fácil hacerlo así a alguien que come de todo, que no se cuida, que está con el refresco, que está con muchos alimentos fritos, y que no mide para nada cantidades y que luego quiera ponerse en ayuno intermitente, pues creo que le va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Y se puede incluso llegar a sentir mal por la misma descompensación, de repente a lo mejor muchos carbohidratos simples, muchos azúcares y de repente nada, ¿no? Durante 16 horas. Entonces, sí es más fácil compaginarlo con una cetogénica, pero también hay que cuidar el tipo de cetogénica que se hace para que sea muchísimo más sana. Incluso hay páginas Ariadna, tú que también eres... Perdón. No, adelante. No, que hay aplicaciones en el celular que te Adelante. dicen cuántas horas de fasting quieres y te la van aumentando poco a poco y vas ahí haciendo tu récord. Sí. Tortura cibernética le llamamos eso, ¿no? Ariadna, bueno, tú que también eres experta en esto de nutrición y en otros niveles incluso de cómo utilizarla para pacientes, que eso creo que también puede ser muy interesante para pacientes oftalmológicos, que sé que estás muy metida también en eso. ¿Qué nos puedes decir eso? Porque también es, ok, esto es para nosotros, los que estamos dando consulta, pero a la vez también cómo podemos ayudar a nuestros pacientes que, pues la mayor parte de nosotros que estamos en este ambiente vemos a todos los diabéticos, hipertensos, sobrepesos, añosos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo manejas tú, Ariadna? Pues yo básicamente me dedico a darles asesoría, o sea, a explicarles cómo una alimentación baja en índice glicémico, por ejemplo, puede ayudarles a controlar obviamente sus niveles de azúcar en sangre y por lo tanto, pues prevenir un poquito o bajarle, hacer menos importante, digamos, las complicaciones que vayan teniendo. Yo en lo personal me apoyo con la gente que sabe llevar a los pacientes, que son los licenciados en nutrición o los médicos nutrición que han hecho especialidad en nutrición. Yo lo que más hago es como hacerles conciencia de por qué lo deben hacer de acuerdo a la enfermedad que están teniendo. Yo tengo pacientes, por ejemplo, con pseudotumor cerebri que necesitan bajar 40 kilos, 50 kilos y ellos de pronto, o ellas, que son las principales, son pacientes, son mujeres, pues quieren pensar en cirugías de válvula para controlar su problema y cuando su problema se podría controlar si bajaran de peso y a veces piensan en cirugías bariátricas y hemos visto personas muy cercanas a mí, pacientes, que podemos bajarlas con alimentación baja en índice glicémico o con programas alimentación cetogénica, si se puede, se pueden bajar esos kilos sin necesidad de llegar a cosas más drásticas. Y ahorita, respecto a lo que estaban comentando, todo esto, hay las aplicaciones y la gente va y las trata de hacer,
pero yo sugeriría que siempre, siempre sea bajo supervisión, siempre bajo supervisión, por lo mismo que comentaba Ruth, porque luego de pronto dicen, es que yo ya ayuné y voy a zampar mis chilaquiles, ¿no? Porque pues yo estoy ayunando. Entonces es muy importante saber cómo salimos de esa dieta, y lo que yo les propongo siempre es un programa que yo manejo, que básicamente es educativo. Lo que nosotros tratamos de hacer es educar al paciente, porque es un paciente, por ejemplo, diabético, que si no cambia su estilo de vida no va a mejorar, ¿no? Yo estaba antes en una clínica ahí en Guadalajara, y el doctor retinólogo de la clínica decía, mire, usted contrólese su presión, sus triglicéridos, su azúcar, que no le pase nada al riñón y usted va a estar muy bien de sus ojos. Ok, perfecto. Nosotros veíamos los ojos y todo lo demás, ¿quién lo veía? ¿No? Entonces ahí fue cuando empecé yo a tener interés en esto, porque decía, bueno, sí, ok, ya se va el paciente. Y luego, ¿quién lo vio? ¿Quién lo siguió? Llegaba y ya con una pierna amputada, por ejemplo, ¿no? Y hemorragia vítrea tras hemorragia vítrea. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no ayudarles de otras maneras? O sea, podemos evitar todas esas complicaciones si nosotros educamos a los pacientes para que cambien su manera de alimentarse, su manera de hacer ejercicio, que tampoco es tan drástico. O sea, yo tengo un programa que se llama Pequeños Cambios, Grandes Transformaciones. Tampoco es tanto lo que tenemos que hacer. Con pequeños cambios y ajustes podemos tener los resultados que vamos queriendo poco a poco. Entonces, lo que yo hago básicamente es sensibilizarlos, y yo me apoyo con, algún tiempo en mi consultorio en Guadalajara, trabajaba con una nutrióloga y se pasaban para allá. Ahí mismo en la torre donde estoy también hay, con Ruth, o sea, podemos ayudarles a los pacientes, ¿no? De alguna otra manera. No directamente como los médicos, porque nosotros como oftalmólogos no vamos a llevar a un paciente a un régimen alimenticio, por ejemplo, pero sí podemos sensibilizarles. Claro. Creo que lo que dijiste es bien importante, porque muchas veces somos el primer punto de contacto, los oftalmólogos, para alguien. Es que ya no veo bien, y es cuando a veces nos asomamos al ojo y vemos que es diabético, que es hipertenso, que tiene muchas cosas. Y algunas veces somos el único punto de contacto que va a seguir teniendo, porque sobre todo en estos momentos, y quién sabe cuándo se va a acabar esto de la pandemia, de que no pueden ir a ver otras personas, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Jorge, ahí tengo un comentario para ti. Perdón, ibas a decir algo, Jaime, discúlpame. Es que tengo aquí la pantalla en chiquito. ¿Tú ibas a decir algo, Jaime? Yo no. Ah, no, bueno, Jorge, creo que, vamos, tu experiencia creo que es importantísimo, porque sin decir nombres vi la diferencia aún en personas tan deportistas como los 3 tenistas que participaron, y de la imagen que uno tiene de cualquiera de ustedes súper deportistas en la televisión hace 20 o 30 años, y la que ves ahorita dices, a carambas, ya no es la misma persona, ¿no? O, bueno, los años llegan, eso es inevitable, pero tú en concreto te has mantenido en un estado físico fenomenal. Ah, no ¿Cómo lo has tanto, no, logrado? no creas, no creas. Pero sí, yo creo que es normal en muchos deportistas que, pues sí, o sea, normalmente antes, ¿no? Y ahora ya está muy controlado, pero antes, pues normalmente, pues comías normal, ¿no? No te cuidabas en algunos aspectos, pero no como ahora. Y pues dejas de jugar y sigues comiendo lo mismo normal, y pues obviamente vas a subir de peso. Ahora ya, yo creo que desde que Iván Lendl fue el primero que promocionó un libro en donde él decía, el libro se llamaba Eat to Win. O sea, yo voy a comer bien para ganar, ¿no? Entonces ahí se empezó el tipo en los 80s a revolucionar este tipo de atención a los alimentos que uno consume, no nada más al aspecto físico, sino que depende de cómo comas lo que vas a rendir en la cancha, ¿no? O sea, depende de tu dieta día a día, pues vas a poder aguantar un partido de 3, 4, 5 horas, y a lo mejor tienes un día de descanso y al otro día otro partido de así de largo, pero obviamente si no te cuidas en la comida, pues no lo vas a poder hacer, ¿no? Y ahora ya hay un equipo multidisciplinario, que eso es muy bueno, en donde ya incluyen a un nutriólogo para poder hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Está el metodólogo que hace el plan de trabajo, y ok, el nutriólogo te va a decir, ok, pues para
para poder llegar a ese plan de trabajo, pues necesitas comer así, así, así durante un buen tiempo para poder llegar, ¿no? Y eso ha mejorado muchísimo y eso me parece muy bueno, ¿no? De que ya implementan pues la comida, la psicología del deporte, la preparación física en todos los deportes, ¿no? No nada más en el tenis. Creo que es muy importante tu experiencia, porque siendo pues el encargado, director, o no sé cuál es el título oficial, Jorge, en el TEC de Sí, Monterrey. soy el director atlético deportivo. Perfecto. ¿Cómo lo manejas tú ahora eso ahí en la universidad? Porque pues todos ellos son chicos muy profesionales, generalmente el prototipo del estudiante del TEC de Monterrey es un estudiante muy dedicado, etcétera, y que si no adopta este tipo de cosas a edad temprana, muy probablemente acabe en lo que muchos acaban con un sobrepeso. ¿Cómo lo están manejando Sí, ustedes? lo que se implementó es hacer un equipo multidisciplinario, ¿no? Con psicólogo deportivo, con preparadores físicos y con nutriólogo especialista en alto rendimiento, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos un gran trabajo en hacer esto. El estudiante atleta es más complicado todavía porque pues hace la función de estudiar, que pues tiene que hacer sus clases, tiene que hacer sus trabajos escolares, además de entrenar 3, 4 horas al día y después que vienen viajes y todo eso se complica a la hora de la comida, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Pero sí tratamos de que caigan en cuenta de que pues la comida y el sueño también, muchas veces ya también se quedan con el celular, están en su cama ya, pero con el celular y el sueño también es reparador, ¿no? Entonces también tienes que dormir y yo creo que eso es importante en todos los chicos y grandes, ¿no? Que quieran hacer deporte. Que esto último que dijiste, sueño, es bien importante. Y es lo típico que la gente nos dice, es que tienes que dormir 8 horas y ahora que tienes que dormir 6, etcétera. Y bueno, desde el punto de vista fisiológico, no hay así como un parámetro físico porque hay cada gente que necesita dormir más o dormir menos. Pero me imagino, Jaime, que después, sabiendo cuál fue tu proceso de salir de México, luego irte a Miami, etcétera, no habrás dormido mucho que digamos. Entonces, ¿cuál es ese balance que lograste tú poder tener, si es que lo tienes, o le tendremos que preguntar a tu esposa y echarte de cabeza? Pero bueno, ¿cómo lo No, manejas, Jaime? ahorita tengo un recién nacido de 3 meses, entonces No duermes. está complicado, pero mi esposa, bueno, me apoya muchísimo y claro, como dice, el rendimiento de dormir es importante porque le digo, el día quirúrgico, o sea, cuando tengo una cirugía al día siguiente, sí le pido de favor que me eche la mano en la noche porque si no quiero llegar así sin el mismo rendimiento, ¿no? Sí, sí se siente, ¿no? Sí se pega duro y bueno, aquí en cuanto a la academia y todo eso, o sea, sí, vamos, terminamos la consulta y luego tenemos expedientes clínicos que llenar y cosas así, investigación y tenemos que andar, entonces sí, es complicado, y más con hijos, pero hay que tener un balance, ¿no? Y apoyarse de la esposa y 50-50, ¿no? Siempre. Pero bueno, o sea, sí andamos. Es que, ¿sabes qué? Además, creo que es muy importante porque también qué tipo de deporte hacemos, como sobre todo los que somos de corte cirujanos, etcétera, porque si tomas mucha cafeína, yo lo notaba, yo soy adicto a la cafeína, lo he de confesar, siempre digo que hay dos cosas a las que nunca les digo que no, al café y a mi mujer. Y como está aquí sentada, sí está riendo, me está diciendo así como no. Está al lado, está Te escondida, pero recordó, bueno, di esto, te recordó. Sí. exactamente, el pellizco me llegó hasta acá, pero, Pero, pero es cierto. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte. hola, hola. Yo iba a decir que dormir es esencial. Una de las razones por las cuales yo escogí oftalmología como especialidad es porque desde muy temprana carrera de medicina identifiqué que era malísimo para trasnochar. Y
y uno tiene que conocer sus limitaciones. Y la oftalmología de Dios es una especialidad que te permite pues tener unos horarios muy cómodos, ¿no? Y yo me acuesto a dormir, aquí mis amigos se ríen, que si él me llaman a las 9 de la noche ya estoy dormido, no me consiguen, porque yo me acuesto temprano, pero me levanto faltando 4 para las 5 de la mañana para hacer ejercicio generalmente de 5 a 6, porque es el tiempo que no le estoy quitando a mi familia, ¿no? Entonces, tú puedes hacer ejercicio y llegas a las 6 y se están levantando los hijos y puedes desayunar con ellos y despedirlos. Y entonces toda la vida me acostumbré a que el ejercicio lo hacía de 5 de la mañana a 6 o de 5 a 6 y media de rutina, y de esa forma no le quitaba tiempo a mi familia, sino me quitaba tiempo de sueño, que lo reponía acostándome más temprano la noche anterior. Bueno, a ver, Ernesto, porque ya todo el mundo nos presentamos una capsulita de 1 o 2 minutos, porque yo te conozco, pero nuestro auditorio y el resto de los panelistas probablemente no. ¿Qué es lo más importante de tu currículum? ¿Cuáles son tus intereses? 2 minutos, corre. Buenísima pregunta. Bueno, yo soy profesor titular de córnea y segmento anterior de la Clínica Barraquer en Bogotá, Colombia. Y pues dentro de mis grandes hobbies he sido deportista toda mi vida, toda mi vida. En mi juventud fui campeón nacional y 6º en Latinoamérica en esquí acuático, juego tenis, corro, hago triatlón, hago medio Ironman. Y a través de la carrera, obviamente, después cuando ya me afiancé, pues pude adecuar mis horarios para poder hacer lo que hago. Y dentro de la semana, los miércoles en la tarde, siempre después de la sesión quirúrgica, me la tomo libre para ir a jugar tenis, a esquiar, a nadar, y la trotada y la bicicleta las hago por la mañana. Entonces, y los fines de semana. Entonces, esos son mis intereses deportivos. Por eso que no le robas tiempo a tu familia, ya no te lo acabé creyendo, Ernesto. Sí, porque el miércoles es mi tarde, entonces es mía. Ellos están en el colegio, los hijos van a nadar conmigo al equipo de natación antes de la pandemia, y el resto de semana pues estás trabajando y llegas a la casa. Entonces es todo de organización. Hay una cita muy importante de Aristóteles que me gusta mucho y se la digo a mis hijos y a mis residentes, y les digo, somos lo que hacemos repetitivamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Y yo creo que si uno tiene unos hábitos específicos, pues obviamente puede lograr sus metas, ¿no? Yes. Muchas gracias, Ernesto. Y mira, antes de que... perdón, Jorge. No, digo que muy buena quote. Sí. Ese. Sí. Bueno, es que siempre si citas a Aristóteles o Platón... Sí, claro, te va bien. No vas a fallar. Exactamente. Habría que enseñarle a algunos de nuestros políticos, y no voy a decir de qué parte, si podrían citarlos adecuadamente, pero bueno. Pero eso del hábito es increíble, porque yo por ejemplo, yo ya casi no necesito el despertador a las 4:45, porque el cuerpo se habitúa a tu hábito, a tu horario. Y bueno, otra cosa que hago, que lo estaban ustedes hablando del sueño, y es trato de hacer una siesta de 15 o 20 minutos siempre después del almuerzo. Así sea en el consultorio, apago la luz, acuesto la camilla y me relajo ahí. Eso también es importantísimo. Fíjate que eso que dices sí es cierto. O sea, yo literalmente hace 20 o 25 años que no pongo un despertador. Aunque cambie de horarios, simplemente como que me programo que tengo que despertarme y lo hago, ¿no? Y si digo que tengo que despertarme a las 4, me despierto a las 4, y normalmente estoy como tú, no me duermo temprano más, no tan temprano, Ernesto, sí me ganaste, pero sí ando despierto alrededor de las 5, ¿no? 5:15 ya estoy dando muchas vueltas. Pero antes de que te unieras, y empezaba con la idea, y es cierto que pues al ser cirujanos, obviamente el pulso, el sueño, qué comes, etcétera, es importantísimo.
Yo me acuerdo que cuando estaba en la residencia me entró esa loquera con otros amigos del gimnasio, ¿no? Entonces, claro, a ver si me pongo fortachón acá. Lo tuve que dejar porque, claro, llegaba al quirófano al día siguiente y la temblorina, ¿no? Entonces, y sí lo notaba que si tomaba demasiados azúcares también andaba acelerado y no tenía el mismo control, ¿no? Entonces, sería interesante ver qué opinan Jaime y Ariadna en este sentido, ellos cómo las han afectado, porque siempre desde el punto de vista profesional, pues tenemos que tener cuidado cómo estamos, incluso qué tomas, ¿no? Si te tomas una cerveza, desde luego no estás borracho, pero llegas a ver al paciente y lo sientes en la lámpara de hendedura y hueles a borracho de banquete. No. Entonces, sí es importante cómo lo manejas, ¿no? A ver, Ariadna. Sí, a mí me dio un tiempo me gusta mucho el squash y entonces jugaba squash, pero siempre decía, un día antes de cirugía yo no juego squash, porque sí, llegaba o sea, aunque no quieras, tu pulso no es el mismo. Y también lo mismo, café antes de cirugía, no. Me podré tomar las tazas que quieras después de la cirugía, pero café, a mí en lo personal, hay gente que no les hace absolutamente nada. A mí en lo personal sí me pone a temblar un poco y dormir muy bien. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Quién te puso a temblar, Ariadna? Perdón, no entendí eso. El café. Ah, bueno. El café me pone a temblar un poco, si no como nada, o sea, si no traigo nada en la pancita, sí me pone a temblar un poco. Y también los azúcares, o sea, evitarlos antes de cirugía. Y también una de las cosas que yo pues he visto, y ya lo hemos platicado en algún otro foro, es que terminamos de cirugía y terminamos con mucha hambre, o terminamos de la consulta y terminamos con mucha hambre. Lo único que queremos es comer y olvidarnos y desestresarnos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues le entramos a la cerveza, al vinito, al tequila, y al rato, al día siguiente, pues pagamos las consecuencias y decimos, no fue nada. Y bueno, definitivamente, si yo voy a dar consulta, si tengo un break al mediodía y tengo consulta en la tarde, nada de alcohol, por supuesto. A mí en lo personal me pega mucho, entonces, pues a mí me gusta mucho estar en mis 5 sentidos, porque pues tenemos que estar aquí trabajando bastante, entonces no, nada de alcohol. No que no podamos tomar alcohol, pero siempre tenemos que pues como saber qué es la actividad que sigue, como para saber qué es lo que sí podemos comer o no, o tomar. Ahorita que Lo se bueno tocó que, el alcohol, sí, Jaime, dale. lo bueno que usamos máscara, ¿no? Ya no huele. No huele tanto. Eso ayuda ahí después de la comida, la consulta de La la menta tarde, ¿no? también funciona bastante Sí, bien. aromaterapia en el cubreboca. Oye, pero no creas, yo estuve hace unos años en un congreso en Puebla y antes a dictar unas conferencias y antes de que empezara, que dictaban las conferencias, fuimos a almorzar y 1 o 2 tequilas y eso no tiembla, está uno tranquilísimo en todo el congreso. Pues sí. Estar acostumbrado al tequila. El tequila mucha gente cree que es fácil y no, te anestesia, ¿no? Aquí la mayoría de los que estamos en la conferencia, Ernesto, en la tertulia, hemos vivido o somos de Guadalajara, entonces estamos acostumbrados, entonces no pasa nada, pero... Yo me sorprendí, yo dije, no, yo no tomo tequila, voy a tomar tequila antes de... Pero para que veas que no, 1 o 2 tequilitas... Te convencieron. Era el pulso. Está muy bien cada uno. Jorge se tomó 2 después antes de cada torneo que ganó, ¿verdad, Jorge? Más o menos. No, yo no soy de tequila, fíjate que nunca me gustó, pero es otra cosa. Algo que quería yo decir y que están platicando de Jaime y este chico colombiano, ¿cómo te llamas? Ernesto, pues parece que son muy intensos en el deporte, ¿no? También Guillermo, Amezcua corren maratones o medios maratones, pero hay mucha gente que puede estar escuchándonos y que si ustedes le dicen, pues corre media hora y así vas empezando, pero media hora puede ser mucho, ¿no? Entonces, un consejo que les pudiera decir de una rutina que acabo de leer ahorita en un libro, de empezar calentando 8 minutos caminando y empezar con 2 minutos corriendo y luego 4 caminando.
y eso lo hacen 5 veces. Ya esto se va a hacer 40 minutos en donde llevas un ritmo y lo vas aumentando a la segunda semana, 3 minutos corres, 3 minutos caminas, después 4 y 4, pero 4 y 2, perdón, 4 corres. Pero si lo vas haciendo de poco a poco, como estaban diciendo ahorita hace un poco, de hábitos pequeños, hacer pequeños objetivos en lugar de correr media hora, que yo ahorita no corro media hora, pero si empiezas de poco a poco, mucha gente se puede se puede animar, ¿no? Porque si hay una persona que no hace 5 o 10 años que no hace ejercicio, dices, pues haz 20 minutos corriendo, no puedo, o sea, es mucho. O sea, quizás es eso, ¿no? Recomendar que hagan poco a poco, pero que sí hagan un ciclo de por lo menos 40 minutos de ejercicio, y eso les va a ir haciendo condición, van a ir mejorando su salud, y yo creo que eso sería importante enfatizar, ¿no? Porque eso creo que además es importantísimo lo que dijiste, porque es lo típico. A veces creemos que todavía tenemos el cuerpo de 16 o 18 años, ¿no? Yo jugaba, yo corría, llegas y empiezas el esguince, el tirón. Sí, o te duele luego la rodilla y ya no puedes, y es poco a poco, ir fortaleciendo poco a poco, y yo creo que eso nos ayudaría mucho, ¿no? Un buen consejo, Jorge, porque ya lo he experimentado y he sufrido eso, lo dije por experiencia propia, no, no de otro ajeno, ¿no? Ruth, a ver, ¿tú creo quieres que decir algo? Sí, Ruth, tú querías decir algo. Perdón. Digo, aquí con lo que comenta el licenciado, creo que también sí es muy importante ver si la intención es recomendarle a un paciente que a lo mejor tiene años sin moverse o que jamás se ha movido, porque también toca mucho en consulta de, bueno, actividad física, no hago. Y posibilidad de realizar alguna, no me gusta, ¿no? Y entonces, bueno, es como también esta parte de invitar al paciente y a hacer algo que a lo mejor le pueda gustar, y que si lo mandamos a caminar, a lo mejor si tiene sobrepeso, obesidad, a lo mejor decir, no, es que me duele la rodilla, como acaban de comentar, me duele la espalda, tengo problemas en la lumbar, etcétera. Yo creo que es como, si vamos como recomendando, haciendo pequeñas recomendaciones. De hecho, hay algunos artículos científicos que han sacado esta cuestión sobre la actividad física, no deporte, sino actividad física. Es que se puede, por ejemplo, recomendar, sí, ok, a lo mejor tenemos que por lo menos sobrepasar los 30 minutos de actividad física donde el corazón del paciente o cualquiera esté arriba del 60%, ¿no? Para considerarlo como una actividad física aeróbica. Pero podemos, por ejemplo, estos artículos han mencionado que se puede dividir durante el día y decir, bueno, inicia 15 minutos. A lo mejor este paciente tiene una caminadora en casa, a lo mejor tiene una bicicleta fija, a lo mejor si quiere irse a caminar un poquito, pero entonces se puede dividir esta actividad a lo largo del día y, por ejemplo, decir, bueno, haz 12 minutos a 15 minutos, si velos llevando como a tu ritmo, hazlo poco a poquito, y si te cansas no hay problema, o si de repente es la cuestión del tiempo porque ya tengo que brincar a otra actividad o me tengo que salir, lo que sea, no hay problema, reinicias más tarde y haces otros 12, 15 minutos, o a lo mejor haces los 20, o a lo mejor lo divides en esos 35 minutos se dividen unas 3 veces al día, y tiene el mismo efecto a nivel fisiológico que el hacer los 30, 35 minutos de corrido. Entonces, esto es lo que se ha estado sacando mucho en estudios de investigación, donde dicen, bueno, ¿cuáles alternativas existen para recomendarle a una persona que no se mueve o que le cuesta un poco más de trabajo, y que con esto podamos también ayudarle a fomentar, bueno, no es necesario a lo mejor que dure los 30, pero durante el mismo tiempo, pero lo podemos dividir y poco a poquito vas a lograr más, y a lo mejor se da cuenta que hace 15 minutos en una sesión y hace los 20, 25 en la otra, y a lo mejor al final ya va a terminar sumando 35 o 40 o más tiempo, ¿no? Creo que brindarle alternativas y sobre todo ver qué le gusta, ¿no? Si hay alguna actividad física en específico que le pueda agradar, o decirle, ¿sabes qué? Bueno, pues natación, que bueno, que ahorita está difícil por la pandemia, ¿no? Pero dependiendo del tipo de paciente, pues ver qué actividad sí le puede llamar un poquito la atención para hacer ese clic y decirle, bueno, si tú permaneces por lo menos 3 meses activo, vas a notar la diferencia, y esos dolores que ahorita tienes ya no van a estar, y vas a sentirte más fuerte, y te va a ayudar con el peso, y si te cuidas con la alimentación te va a ayudar mucho más rápido a bajar de peso que si solo haces dieta. O sea,
ir como metiendo un poquito este interés en los pacientes, yo creo que es muy importante para poder hacer cambios, ¿no? Aunque sea de poquito en poquito. Esto que dijiste creo que es bien importante y ahorita les doy la palabra porque tanto vi como Jaime y Ariadna diciendo, pero una pregunta que llegaba y es cierto, en esta época de la pandemia y quién sabe cuánto tiempo va a seguir estas limitaciones de que no podemos ir a la alberca o sí o no más, el 20% de gimnasios, la caminadora, correr al aire libre es sano, pero claro, en muchos lugares te multan si no traes el cubrebocas y sientes que te estás ahogando con el cubrebocas. Y entonces empezamos con Jaime porque fue el que primero levantó la mano y luego con Ariadna. Y si el comentario que van a hacer, y si podemos retomar también esa parte, porque es cierto, es una limitación bien importante hoy en día. Jaime, empiézale tú. Sí, no, muy tema muy interesante los pacientes que no les gusta hacer ejercicio. O sea, yo he escuchado mucho de amigos y de compañeros que dicen, no, es que yo no hago ejercicio. Le digo, "Ah, bueno, pero ya estoy haciendo más actividades". Y yo, ¿qué haces? Y Marius me han comentado que usan el iWatch y se cuentan los pasos, ¿no? O sea, y tienen que llegar a cierto límite de pasos. No sé cuántos son yo creo que por edad, por peso, no sé cómo está calculado. Y dice, no, yo hago esos pasos y con eso. ¿Sí? ¿Y por qué no cuando estás libre no sales a caminar? No, ya con lo que tengo del trabajo, de la casa y ya con eso. No sé qué tanto será eso bueno, o sea, y ya es con eso. Y yo, pues está bueno, qué buen ejercicio, creo, no sé. Porque no sudas, ¿no? O sea, algunos tienen cuerpo de pordiosero, que no importa lo que coman, siguen flacos, ¿no? Pero bueno. o sea, ¿Cómo manejas pero tú que estás haciendo mucho ejercicio en pues, el aspecto de cubrebocas? Sobre todo sé que en Florida las cosas estuvieron muy apretadas en algún tiempo. A uno de mis hijos que vive ahí estaba en uno de las típicas caminitos y el policía le dijo, ven para acá y no lo traía puesto y le tuvo piedad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo estás manejando tú? La verdad aquí están bien relajados, o sea, ya lo que es ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí están un poco relajados, o sea, ya están más relajados a comparación de antes. Pero por ejemplo, yo me gustaba mucho el gimnasio. A mí me encantaba el gimnasio todos los días, y ahora pues quise ir una vez y vi que nadie traía máscara, nadie. Entonces, eso fue hace como un mes, 2 meses, un mes y medio. Y fui, entonces me decepcioné, ¿no? Porque, vamos, tengo una comunidad aquí donde tiene el gimnasio, y entonces yo pensé que iba a llegar, iba a ver todos con máscara y pues todos así limpiando todo. Y no, lo vi como muy normal a la gente. Entonces, pues la verdad dije, no, y decía ahí, se necesita máscara. Entonces, la comunidad propia tiene sus propias reglas desde la comunidad, no sé, porque es un comunitario, no es un gimnasio público, sino es como de la comunidad. Y dejé de ir, no regresé porque no quiero exponerme, ¿no? Claro. Etcétera. Entonces yo hago diferente que el doctor Otero, yo hago ejercicio a las 10 de la noche, cuando mis hijos están dormidos. No me levanto temprano porque me tengo que levantar tendría que levantarme a las 4. Pero yo hago a las 10 de la noche y fíjate que aquí en Naples es mucho bosque, donde hay mucho bosque. Y entonces está peligroso en la noche porque encontraron un oso. Hay osos a veces, hay ¿cómo se dicen? Panteras. Sí. Pero es que no, son comunidades, es ciudad y todo, pero pues tomamos sus territorios, ¿no? O sea, destruyendo bosques para pues hacer las comunidades, ¿no? Entonces se ve algo como muy normal y hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, pues a ver, ¿tú qué nos dices con respecto a estas cosas de limitaciones y lo que iba a ser de comentarios, ¿no? Sí, entonces, total, así, ya. Ariadna. Sí, respecto a lo de los pasos contra la actividad física, hay un libro que se llama Eat, Move and Sleep, que es lo que estamos hablando, de cómo se complementa comer, moverse y dormir bien. La cuestión es de que la gente cree que con los pasos, con los 10,000 pasos ya la hizo. Y como lo estaba comentando ahorita Ruth, necesitamos llevar el corazón, la frecuencia cardíaca a cierto nivel para empezar a quemar por lo menos el azúcar primero que traemos de sangre, luego
ver si podemos quemar la grasa, ¿no? Entonces, ha sido como engañoso. Yo hice mis 10,000 pasos, yo ya la hice, ¿no? Pero qué falta del ejercicio de la fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver, otra vez vuelvo a lo mismo. Hay que asesorarnos bien para que nos expliquen de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, los horarios que nos gustan, en dónde somos mejores, funcionamos mejor, dónde nos va a funcionar mejor el ejercicio o cómo lo podemos ir adaptando. Y acabo de dar una consulta remota a Colombia, precisamente, en Bogotá, a un paciente con parálisis del sexto par con hipertensión. Entonces yo le decía, mira, los cambios y todo lo que podría ir haciendo, y le decía, le dije, y haz un poquito de respiración, porque es hipertenso, crisis hipertensivas, ¿no? Le digo, haz un poquito de yoga. No, la de la yoga es mi esposa. Yo no, yo actividad física en donde pueda sudar y me sienta con energía y todo lo demás. Y yo, pues sí, pero al que le funciona ahorita yoga y respiración es a ti. Yo no sé a tu esposa, pero ahorita tú tienes que implementarlo como parte de tu rutina de ejercicio. Él rema, por lo mismo él vive como fuera de Bogotá, por el bosque, me dijo, no sé, no conozco allá, pero bueno, me dice, yo remo. Le digo, bueno, pues de los días que remas, deja de remar uno y haz yoga, porque te va a servir mucho, porque necesitas tú equilibrar tu sistema simpático y parasimpático. Si tú no estás respirando bien, no estás activando tu vago, y entonces no te estás relajando, no le estás ayudando en nada a todos los medicamentos que tomas. Ya tuviste un aviso, puedes tener otro más serio, ¿no? Entonces, bueno, aparte de un programa de suplementación y así que le di, le recomendé yoga, yo espero que lo haga, pero se tiene que hacer todo complementario, ¿no? Sí, yo quería opinar acerca de eso. Obviamente cuando uno es deportista, ha sido deportista toda la vida y deportista, no es de alto rendimiento, pero sí muy competitivo, pues uno no piensa en la flexibilidad, en la respiración. Y yo tuve una lesión corriendo hace un año larguito que me tocó parar de salir a trotar. Y el yoga me ayudó mucho, porque en la medida que tú vas envejeciendo, obviamente los músculos son mucho más rígidos y el yoga ayuda mucho. Yo, el día que usaba para descansar, que un día a la semana descanso de hacer ejercicio, ahora lo estoy utilizando haciendo yoga. Y encontré, no tengo ningún interés obviamente, en YouTube hay una asiática muy buena que da unas clases de yoga que se llama Swan Lan. Y Swan Lan da yogas para principiantes, yogas para ganar flexibilidad, yoga para la espalda, y tú lo pones y hay desde 20 minutos a 1 hora y haces el yoga y funciona muy bien para ganar flexibilidad y poderse mantener uno activo los otros días de ejercicio, ¿no? Creo que eso es muy bueno porque sí, es cierto, el yoga como que muchas veces lo vemos todo como una onda asiática, qué mafufada es eso, etcétera. Hindú. Pero si le quitas el aspecto que algunos por eso lo rechazan, el aspecto filosófico un poco que acompaña a eso, si nada más es relajamiento, estiramiento, etcétera, creo que sí puede ser muy bueno, ¿no? Ruth es máster en yoga y hace unas posturas que ya quisiéramos. A ver qué nos dice Ruth. Tienes que enseñarnos en la cámara, si no, no lo vamos Has de tener tus videos, Ruth. No he tenido tiempo, de hecho, estuve dando clases y cuando empezó la pandemia suspendí las clases y de repente me decían, sí, pues graba tus clases y luego no las das, pero la verdad creo que se me complicó todo muchísimo. También tengo un pequeño de 3 años, entonces, pues es difícil porque ahora estamos todo el día en casa y más bien mi consulta yo ahorita la hago online, entonces eso pues me ayudó bastante, ¿no? Porque yo no tengo que como ver o tocar al paciente como tal, sino hay formas de que podamos tener la consulta en línea, pero pues ya para la clase sí se me ha complicado, ¿no? Pero por ejemplo, en yoga yo creo que son como muchos caminos y que muchas veces se malinterpretan, ¿no? O que a veces un paciente que no tiene ni idea o nunca ha hecho, pues tiene como una idea errónea de qué es yoga y a veces se asusta, como
incluso, por ejemplo, como también ha sido atacado por parte de la iglesia, entonces hay quienes de repente dicen, no, yoga es el diablo, o sea, yoga yo no puedo porque a mí el señor sacerdote dijo que eso era fatal, ¿no? O sea, que eso era ir en contra de Dios, ¿no? Entonces, desde estas cuestiones de malas creencias, o por otra parte, personas que dicen, yoga, ay no, eso es de mujeres, o yoga, no, eso es como para irte a descansar o dormir, y yo no quiero eso, yo quiero algo fuerte, ¿no? Sin embargo, hay muchos, ahora sí que hay muchas vertientes dentro de yoga, y si hablamos específicamente de las asanas, que son las posturas en yoga, pues son las que nos pueden ayudar a obtener diferentes cosas, ¿no? Que va desde la cuestión del equilibrio, la flexibilidad, la fuerza, pero también nos ayuda muchísimo a equilibrar esta parte de la respiración, ¿no? Muchas personas que hacen actividad física, a veces les digo, a ver, oye, ¿cómo lo haces, no? Y empiezan a hacer algo o algún ejercicio, o que dicen, no, yo hago ejercicios en mi casa, ok, ¿cómo lo haces? Dame una idea, ¿no? Y los ves y es, ¿no? Y se aguanta la respiración con tal de levantar algo con mucho peso, qué sé yo, y es cuando dices, bueno, para empezar, trabaja con tu respiración, porque no te estás oxigenando bien. Al no oxigenar bien los músculos, también corres el riesgo de una lesión, ¿no? No solamente la falta de hidratación, sino también el no respirar adecuadamente, no estás llevando adecuadamente oxígeno a todas tus células. Entonces ahí también hay como focos de alarma, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, alguien que dice, bueno, me dijeron que hiciera yoga porque estoy lastimado, pues bueno, es decirle, a ver, tranquilo, o sea, no pasa, no está mal, o sea, si tú haces un deporte o alguna actividad física más intensa, pues bueno, prueba qué tipo de yoga con el que tú quieres iniciar, que a lo mejor se acerque más a la expectativa que tienes, ¿no? Sí, y a lo mejor te vas a dar cuenta, muy curioso, a mí en clase me pasaba chicos que llegaban muy jóvenes, muy fuertes, que venían del gimnasio y decían, hay una clase de yoga, pues bueno, pues me invitaron, ¿no? Y cuando yo les decía, a ver, pues levanta tus brazos, o sea, levanta tus brazos, ¿no? Hasta arriba, y era como, oye, ¿no puedes más? No, no puedo, o sea, ¿por qué? Se atoraron mis hombros, hasta ahí llego, ¿no? Entonces, Así cosas soy que yo. dices, bueno, ok, eres fuerte, pero en realidad te falta flexibilidad y eso te resta funcionalidad. Entonces, ¿para qué estamos realmente haciendo una actividad? O sea, para nada más inflarme o porque me como muchos suplementos o porque realmente quiero estar fuerte pero funcional, ¿no? O sea, que esto que implica que también tengo que ser flexible y que conforme pasen los años, la flexibilidad puede disminuir y que si no trabajo en ella, pues voy a llegar como una persona a la tercera edad con pocas funciones de movilidad. Entonces, incluso las posturas para equilibrio son súper importantes porque también si no se trabaja el equilibrio, pues pasa como a muchos adultos mayores, ¿no? Que el dedo del pie chiquito se les va como levantando, se va encimando al otro y entonces pierden flexibilidad. ¿Por qué? Porque no hay movilidad en los dedos de los pies. Nadie piensa en los dedos de los pies, que se trabaja muy bien en las posturas de yoga, pero que en un ejercicio común de pesas o alguna otra actividad que sea intensa, que se centralice más como los músculos grandes y no trabajar los pequeñitos, incluso esta parte de los dedos de los pies, pues va a ser una persona que a lo mejor deje la actividad o deje un deporte porque ya no tiene esa capacidad o ese rendimiento, pero que en su etapa adulta, pues al final de cuentas termine siendo una persona con ciertas limitantes, ¿no? Con una calidad de vida no tan buena como la que se esperaba. Muchas gracias, Ruth. Yo no quiero dejar de tocar dos puntos que me han pedido que toque porque estamos ya cerca de ese límite donde ya tenemos que estar terminando y siempre nos sucede lo mismo. Se puede uno extender en todo esto, pero Sí, claro. regresando al punto del alcohol, porque todo el mundo sabemos que, bueno, una bebida es sana o hasta 2 copas de vino, pero a las que se dedican más a la parte de nutrición, a Ariadna y a ti, Ruth, ¿qué opinan? ¿Qué tipo de bebida es la que podemos tomar? ¿Hasta cuánto? Porque luego es que es muy bueno, pero incluso hasta también desde el punto de vista de género, ¿no? Porque hay gente que a las mujeres se sabe que incluso dosis bajas de alcohol pueden ser dañinos y pueden estar relacionadas a sea de mama, que en hombres obviamente no sería un problema, pero les tiro la pelota a ustedes dos, que son las más expertas en esto. Bueno, el alcohol. Yo por muchos años no tomé alcohol, muchísimos. Es más, en mi familia solo se tomaba alcohol Navidad y Año Nuevo. Y no porque tuviéramos algo en contra del alcohol, sino porque pues, mi mamá, que hizo yoga durante más de 30 años, pues así nos educó, ¿no?
Después empecé a tomar alcohol y es muy rico. Yo digo, y el tequila más, el mezcal más. Pero siempre he tenido, yo creo que tengo una situación en mi hígado que es de acetiladora lenta. Entonces, a mí yo no puedo tomar mucho alcohol, punto. Pero se considera que hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer y también entre el tejido graso que tengas, tu corpulencia, para ver cuánto puedes amortiguar. El que está más permitido, digamos, es el vino tinto, por sus capacidades antioxidantes, por las antocianinas y todas esas cosas que pueden servir, ¿no? Por otro lado, ya le están también encontrando propiedades benéficas a la cerveza o al tequila. Entonces, cada quien va a defender su postura. Es un tema medio escabroso. Pero hasta donde está permitido, pues sí es el vino tinto como una copa, dos en el hombre, pero pues si, no soy la más indicada para hablar de alcohol porque realmente no favorezco mucho la ingesta del alcohol. Ruth, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bien, pues todo depende. Ahora sí que dependiendo de la persona, digo, hay personas, como dice la doctora Ariadna, que son mucho más sensibles al alcohol que otras, pero si hablamos en cuanto al beneficio que nos pudiera dar al cuerpo, pues sí, definitivamente, si me voy a portar mal, que bueno, de una vez por lo menos tenga un beneficio extra, ¿no? Y esto es, por ejemplo, precisamente el vino tinto, que es el que tiene de las propiedades como antioxidantes, pero dentro de la cerveza es la cerveza oscura. No toda la cerveza tiene la misma capacidad de antioxidantes, específicamente cerveza oscura. Entonces, ya del resto de los que son vinos y licores, pues dependería mucho generalmente las medidas para que no como tengan tanto efecto, serían como medidas pequeñas, estamos hablando 30 mililitros, lo que por ejemplo en un tequila, un mezcal serían un caballito, por ejemplo, como la medida que digamos podríamos consumir si tuviéramos como un efecto pues tan fuerte o con tanto impacto a nivel calórico, ¿no? Pero dependerá mucho. El claro vino, sí. perdón, el vino rosado. No tiene tantas propiedades antioxidantes. O sea, digamos que tanto el blanco, el rosado, no llegan a tener la misma calidad de antioxidantes como un vino tinto. Y también va a cambiar un poco dependiendo de la región de donde se haya cosechado la uva y todo, que por ejemplo aquí en México se dice que los vinos de Baja California son muy buenos porque tienen muy buena capacidad antioxidante. Entonces dependerá, ¿no?, de la región donde sea plantada la uva y donde esté, ahora sí que la calidad de la tierra, etcétera. O sea, son muchos factores. No se puede decir que todo el vino tinto, todas las botellas tienen como la misma cantidad de antioxidante, ¿no? Y bueno, en el resto, los alcoholes, pues también depende mucho si se consumen solos, ¿no? Como un tequila, como un mezcal, o si se van a combinar con ya un refresco, que es cuando, además de que se echa a perder el sabor, ¿no? O sea, modifica, pues estamos agregando entonces calorías extras del azúcar. Y la tercera, que yo creo que también muy... para quemar las carnitas que exactamente. para que se queme la grasa, ¿no? Exacto. Y la siguiente sería, ¿con qué combino mi alcohol? Porque yo puedo decir, sí, es muy sano una copita de vino tinto o es muy sano mi cerveza, pero me la estoy comiendo con unas papas fritas, con el pescado empanizado, con muchísimos embutidos. Y entonces a lo mejor el efecto benéfico que pudieran tener estas bebidas, que a lo mejor no iban a aportar un efecto antioxidante, pues a lo mejor estoy consumiendo muchísimos alimentos prooxidantes, que ahí es donde pues de todos modos ya no hay un beneficio, ¿no? Sino nada más la carga calórica. Dependiendo también las bebidas, algunas tienen carbohidratos, se convierten, pues tienen carbohidratos más el alcohol, que se va a convertir a grasa, y hay algunos como los vinos y licores que tienen únicamente la carga calórica, que también se van a transformar en grasa al final de cuentas. Sí, eso iba a comentar, que el problema del alcohol, bueno, yo le veo dos situaciones. Digo, yo sí tomo vino tinto y me encanta, pero yo le veo dos situaciones. Una, que es el carbohidrato, que se va a convertir en grasa, y dos, el hígado lo tiene que metabolizar. Y si estamos, por ejemplo, en un proceso de desintoxicación, pues no le estamos permitiendo al hígado llevar a cabo su función. Entonces, si estamos comiendo demasiado cargado, estamos además con algún medicamento fuerte, pasados de peso,
o muchos factores que hagan que el hígado tenga que estar trabajando mucho, pues le estamos metiendo más trabajo. Es otra de las situaciones por lo cual el alcohol, pues sí, ahora sí que hay que, porque no nos podemos tomar a veces una, ¿no? Nos tomamos una y luego acabamos con la botella, ¿no? Entonces, híjole, ya me acabé la botella esta vez, ¿no? Entonces, como que no estamos peleados, pues, con el alcohol, pero ahora sí que con medida, ¿no? Jorge, ¿tú cómo lo manejabas el alcohol siendo deportista, obviamente de alto rendimiento y profesional? No es lo mismo que cualquiera o la mayoría de los que estamos aquí. No, porque pues era casi prohibido, ¿no? Porque pues, no era moderado, ¿no? Si alguien tomaba era porque tomaba un poquito más de la cuenta y eso pues te quita, o sea, una desvelada, ya implica más cosas, ¿no? En la hora del deporte profesional, pues si ya te desvelas, te emborrachas, pues ya te quitó tres días mínimo para poder estar otra vez al mismo nivel y en esos, si quieres entrenar o jugar al otro día, pues también pueden traer lesiones. Entonces era pues casi prohibido eso, ¿no? Claro. Sí, y los que somos cirujanos acá, pues también, sí, la típica copita de vino tinto es buena parte de los efectos benéficos, sí te relaja, etcétera, y puedes dormir mejor. Y si es Ernesto, pues Ernesto se dormirá a las 8:30 en vez de las 9 de la noche, ¿no? Con la copa de vino, pero... El problema de la copa de vino es que te duermes temprano, pero te levantas, te desvelas a las 2 de la mañana. Sí, sí. Por el vino tinto. Y empiezas a pensar en todos esos casos que operaste, que no están bien. No, pero a ti te quedan todos los casos bien, Ernesto, o sea que no tienes que desvelarte, o sea que no hay problema. No, pues la verdad es que ha sido un verdadero placer y ya me están mandando ahí mensajes de que desafortunadamente hay que cortar y creo que debemos organizar una segunda sesión, pero como siempre terminamos, así como empezamos con una capsulita de 1 o 2 minutos, queremos terminar con una cápsula de 1 o 2 minutos, un último mensaje que cada uno de ustedes quiera. La mayor parte de nuestro público obviamente es oftalmólogos, sobre todo de Latinoamérica, aunque hay muchos también dentro de Estados Unidos y de España primordialmente, y alguno que otro de Portugal. Pero lo que quieran decir para cerrar y para despedirnos. De izquierda a derecha, como siempre, las mujeres primero. Ruth, por favor. Bueno, pues yo simplemente dar las gracias por la invitación y bueno, creo que hacer énfasis en que es muy importante tener un equipo que realmente multidisciplinario donde podamos ayudar al paciente con diferentes estrategias, ¿no? Y que de alguna manera ir un poquito más allá de la recomendación de camina 30 minutos, porque probablemente es lo mismo que la cuestión del que se cuenta los pasos con el iWash, ¿no? No va a funcionar. Caminar creo que es una función que todos debemos de hacer. No es que esté mal caminar, sino que no es suficiente, ¿no? Entonces creo que sí es importante más bien activarnos un poquito en el caso de los que somos profesionales de la salud, tratar de siempre compaginar nuestra profesión, lo que hacemos todos los días, con algo de actividad física, lo que nos guste, lo que nos agrade más, pero tratar de que sea lo más frecuente posible para que esto realmente tenga un efecto benéfico en nuestro cuerpo y que también podamos ahora sí que recomendarle a pacientes qué opciones puede tener, ¿no? Para que lleve un estilo de vida mucho más saludable. Gracias. Gracias, Ruth. Ariadna, por favor. Sí, que estos cambios de hábitos siempre bajo supervisión. O sea, si vamos a querer hacer algo, pues con alguien que nos pueda ir llevando con un coaching específico para lo que queremos lograr. Los cambios, nosotros manejamos algo que es 80-20, o sea, no necesariamente tenemos que ser tan rígidos durante todo el tiempo. Podemos descansar, podemos tener nuestras pequeñas vacaciones. Tengo una amiga que acaba de bajar 30 kilos y me dice, es que este mes no me he cuidado tanto y he subido 1. Le digo, después de bajar 30 kilos, date unas vacacioncitas, nivélate y 1 kilo no es nada y luego vuelves a empezar. Ella tuvo problemas de cáncer y bueno, fue algo que ella quiso hacer en su cambio de todo a todo, ¿no? Entonces un 80-20 pues, se me hace bastante bueno. Y algo muy importante también es pues esto de las 3 cosas, ¿no? Comer, movernos
activarnos y dormir bien. Se dice que nosotros, no se pensaba que había tejido linfático en el cerebro, y hay tejido linfático en el cerebro y trabaja principalmente absorbiendo todas las toxinas durante la noche. Entonces necesitamos dormir bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ariadna. Y bueno, entonces izquierda, derecha, al menos en mi pantalla, Jaime. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Un placer aquí estar con ustedes. Estuvo genial esto, me encantó. Yo nomás como consejo también igual, importante la rutina. Creo que es importante. A mí me cuesta trabajo, soy sincero, pero bueno, mi esposa es la que me pone en rutina, yo creo. O ayúdense de alguien ahí o consejos. Así somos todos. Así Sí, somos todos. que lo niegue el que La verdad, yo sí, me dice, ya duérmete. Ya, que sí, no me duermo hasta la 1. Sí, no, despertar no, pero bueno. Y nunca dejar lo que más nos gusta, ¿no? Muchas cosas a veces el estrés, la rutina mala, vamos, el exceso de trabajo, se nos olvida de hacer lo que más nos gusta, nunca dejarlo y bueno, pues igual, muchas gracias y aquí a la orden cuando lo que necesiten. Gracias. Saludos a Guillermo también, por favor, Jaime. Sí, claro, de su parte. Jorge. Sí, pues nada más, gracias también por la invitación, un placer estar aquí compartiendo con ustedes y alguna recomendación sería iniciar la actividad y lo más importante es empezar. Si es poco a poco, como decía Ruth, 10 minutos, 15 minutos, pero hay que empezar y hay que hacer una rutina y esa rutina se va a hacer si la podemos hacer por lo menos por 3 semanas, ¿no? Ya después de 3 semanas se va a empezar haciendo el hábito y lo más importante es empezar. Gracias, Jorge. Bueno, Ernesto, el mañanero, te vamos a decir, así que despiertas tempranito. Yo voy a terminar con una anécdota que les voy a contar y es, yo hice parte de mi especialidad en los Estados Unidos, en Nueva York, y me quedé viviendo 5 años en Nueva York trabajando ahí. Y yo vivía en un edificio que tenía gimnasio y piscina dentro del edificio y bajaba muy temprano, en ese entonces mi hijo acababa de nacer, o sea que no tenía que madrugar tanto, bajaba faltando 10 para las 6 a trotar y siempre que llegaba había alguien que ya estaba en el gimnasio antes que yo trotando. Y me llamaba la atención que la camiseta que usaba siempre era la misma y decía, you have to have discipline. Usted tiene que tener disciplina o tiene que ser disciplinado. Y yo creo que eso me caló porque es la verdad, uno puede lograr todo lo que quiere, puede tener una vida muy ocupada, una vida laboral, profesional, familiar muy ocupada, pero si uno logra ser disciplinado, logra encontrarle un tiempo para uno, para la salud y el ejercicio, no solamente salud física, sino es salud mental, es donde uno piensa, soluciona problemas, piensa en casos que tiene. Entonces, sacar ese tiempo realmente es muy beneficioso para mantener una vida equilibrada. Y todo se hace con disciplina. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues ahora finalmente, Laura Malkin, si quieres cerrar para despedir a todos los invitados, ya que tú eres la gestora y mente maestra de esto. No, qué maravilla de tertulia, cuántos buenos consejos y verdaderamente todos tan acertados y tan importantes en esta época en la que vivimos, donde estaba hoy precisamente viendo un artículo de nuestra revista hermana Review of Ophthalmology en inglés, que justo en diciembre habían publicado un artículo sobre physician burnout, el desgaste de los médicos en Estados Unidos en diciembre. Yo decía, Dios mío, eso fue en diciembre, estaban ya quemados, ahora ya deben estar súper quemados. Socialmente, no te digo. Entonces, o sea, todo lo que he oído, el hilo común aquí es disciplina, rutina, moderación, y que no, o sea, en este tiempo que creo que entre los que nos pasamos el día entero en la pantalla últimamente como yo, y los que están trabajando con un estrés increíble, como todos ustedes que son médicos,
etcétera, es tan importante mantener lo que decía Ariadna y Ruth, la unión entre el cuerpo y la mente, ¿no? Que ejemplifica el yoga. Yo hago yoga desde los 13 años, he hecho todo tipo de yoga. Empecé precisamente porque tengo una grave discapacidad visual, pero yo soy una persona diferente cuando no lo hago. El estrés lo manejo de una manera diferente, todo. Su marido me ha dicho eso, ¿eh? Entonces... Al yoga. Coge, por favor, y lo combino con el flamenco. Entonces, y es tan importante lo que decimos, que la gente, ay, yoga, es que está uno relajado, ahí medio dormido. No, está uno trabajando de una manera increíble y hay que ser flexible para poder ser fuerte. Entonces, y hoy en día creo que Jorge está de acuerdo que muchos deportistas profesionales y de alto rendimiento como Ernesto lo utilizan porque se dan cuenta de lo valioso que es, ¿no? Todos los consejos que han dado sobre nutrición, sobre la idea del equipo multidisciplinario para apoyar a los pacientes que muchas veces con su mala nutrición y falta de ejercicio pues están empeorando las condiciones que padecen. Entonces, de verdad que ha sido una tertulia muy rica en consejos que vamos después los llevamos a nuestra audiencia por diferentes citas. Vamos a estar poniendo la tertulia no solamente el día que la lancemos, sino de varias otras maneras. Y una cosa que les iba a pedir, en las tertulias tenemos una biblioteca para cada tertulia. Es que si por favor me pueden dar la referencia a alguno de los libros que han mencionado, porque sé que van a ser muy, muy valiosos. Y bueno, ya darle las gracias, que el doctor Otero acaba de salir de consulta, el doctor Martínez debe estar ya agotado y todas ustedes también. Y que muchas gracias por compartir su tiempo, doctora Ariadna, Ruth, sé lo ocupados que están y de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, un placer. Y es que lo hacemos también sobre el vino y el alcohol, porque aquí nos ha quedado mucho por hablar, creo. Nos faltó los que apoyamos el alcohol. Nos faltó No, yo tomo, yo sí lo tomo. Yo no tomo, pero está rico. Yo quería... Si gustan, les puedo pasar como una listita para que sepan las cantidades de cada bebida alcohólica, las calorías que contienen y digamos que en el cuerpo a qué equivalen, ¿no? O sea, aquellos que contienen carbohidratos o hidratos de carbono, los que tienen grasa y qué tanto entonces estoy consumiéndome en una copita o en un caballito, etcétera, en cuánto se transforma hablando a grasa, ¿no? Un ejemplo, una cerveza, por ejemplo, podría tener una porción de hidratos de carbono que son 15 gramos aproximadamente, pero me va a dar, por ejemplo, como en equivalencia, 2 cucharaditas de grasa. Entonces, pues ya diría yo, ok, es como si me hubiera comido, no sé, en México, una tortilla o una rebanada de pan, pero si le hubieran dado 2 cucharaditas de grasa. Entonces, eso equivale en mi cuerpo, para darnos una idea, una cerveza, ¿no? Y así, cada bebida alcohólica, digamos que tiene como esta parte de, me sirve mucho con los pacientes de, bueno, ¿y puedo alcohol? Sí, pero para que te des un poquito una idea a qué equivale o que los vayas disminuyendo de la lista de tus alimentos y que no te pases tanto, ¿no? En cuestión calórica. Yo les digo que sí, pero que no mucho porque ven borroso. Ok. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Gracias.